Muy buenos días. Bienvenidos a esta reflexión del Evangelio. Hoy la Iglesia celebra con gran alegría la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, dos hombres muy distintos, con historias completamente diferentes, pero unidos por una misma fe, un mismo amor a Cristo y un mismo destino, en entregar su vida por el Evangelio. Las lecturas de hoy nos invitan a mirar nuestra propia fe y a responder una pregunta que Jesús continúa haciendo a cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo para ti? No se trata solamente de repetir una respuesta aprendida, sino de descubrir si verdaderamente Cristo ocupa el centro de nuestra vida, de nuestras decisiones y de nuestro corazón. Pidamos al Espíritu Santo que nos acompañe durante esta reflexión y que, así como transformó la vida de Pedro y de Pablo, también transforme la nuestra en primera lectura. Pedro es liberado de la prisión. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos presenta uno de los momentos más difíciles de la iglesia primitiva. El rey Herodes había comenzado una persecución contra los cristianos. Santiago había sido ejecutado, y Pedro se encontraba encarcelado, custodiado por numerosos soldados y esperando una muerte casi segura. Humanamente, no existía ninguna esperanza. Pedro estaba encadenado, vigilado día y noche, y el poder político parecía haber triunfado. Sin embargo, la Escritura nos ofrece un detalle muy importante, y mientras Pedro estaba en prisión, la comunidad oraba constantemente por él. La iglesia rezaba. Los discípulos no tenían armas ni poder político. Lo único que podían hacer era confiar en Dios, y precisamente allí ocurre el milagro. En medio de la noche aparece el ángel del Señor, las cadenas caen, las puertas se abren, y Pedro es conducido hacia la libertad. Todo sucede de manera tan extraordinaria que incluso Pedro piensa que está soñando. Este pasaje nos recuerda que Dios puede abrir puertas que nosotros creemos definitivamente cerradas. Muchas veces también nosotros nos sentimos encadenados por el miedo, las preocupaciones, la enfermedad, los problemas familiares o las dificultades económicas. Hay situaciones que parecen no tener salida. Sin embargo, la historia de Pedro nos enseña que Dios nunca abandona a quienes ponen su confianza en Él. Aunque quizá la liberación no siempre ocurra de la manera que esperamos, pero el Señor siempre actúa en el momento oportuno. Además, esta lectura destaca la fuerza de la oración comunitaria. Mientras Pedro estaba preso, la iglesia oraba, y cuando la iglesia ora, el cielo se mueve. La oración no cambia únicamente las circunstancias, también fortalece el corazón para enfrentar cualquier prueba. Segunda lectura, San Pablo y el final de su carrera. La segunda lectura nos presenta a un Pablo anciano, cercano a su martirio. Sus palabras conmueven profundamente. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. En Pablo mira hacia atrás y contempla una vida llena de dificultades y persecuciones, cárceles, naufragios, incomprensiones y sufrimientos. Sin embargo, no habla con tristeza, habla con paz. Él sabe que su vida ha valido la pena porque ha permanecido fiel a Cristo. Su verdadera victoria no fue fundar comunidades ni recorrer miles de kilómetros anunciando el Evangelio. Su mayor victoria fue no abandonar la fe. Y estas palabras también nos interpelan a nosotros. Todos estamos corriendo una carrera. Todos estamos librando un combate espiritual. La pregunta es, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué estamos construyendo con nuestra vida? Pablo afirma algo muy hermoso. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. No dice que todos lo ayudaron. No dice que todo fue fácil. De hecho, reconoce que muchos lo abandonaron, pero afirma que Cristo nunca lo dejó solo. ¿Cuántas personas hoy viven situaciones de soledad, de dolor o de desánimo? San Pablo nos recuerda que, aun cuando los demás nos fallen, el Señor permanece junto a nosotros y nos sostiene. Llegamos ahora al corazón del Evangelio. Jesús se encuentra con sus discípulos en la región de Cesarea de Filipo y les hace una pregunta aparentemente sencilla. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Los discípulos responden mencionando distintas opiniones. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero entonces Jesús formula la pregunta verdaderamente importante. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Esta pregunta atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. No basta con saber lo que otros dicen de Jesús. No basta con haber escuchado predicaciones, asistir a misa o conocer algunas enseñanzas del Evangelio. El Señor quiere una respuesta personal. Quiere saber quién es Él para nosotros. Pedro responde con una de las confesiones de fe más hermosas de toda la Escritura. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dice que esa respuesta
no viene de la inteligencia humana, sino de una revelación del Padre. La fe auténtica siempre es un encuentro. Pedro no solamente conoce a Jesús, ha comenzado a experimentar quién es verdaderamente, por eso puede reconocerlo como el Hijo de Dios. Entonces Jesús le entrega una misión extraordinaria. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro era un hombre con debilidades, impulsivo, temeroso en algunos momentos y capaz incluso de negar al Señor durante la pasión. Sin embargo, Dios no construye su iglesia sobre la perfección humana, sino sobre la fe y la gracia. Esto también nos llena de esperanza. Muchas veces pensamos que nuestras debilidades nos descalifican para servir a Dios, pero Pedro nos demuestra que el Señor puede transformar nuestra fragilidad en fortaleza y convertir nuestras limitaciones en instrumentos de su obra. La Iglesia celebra hoy a Pedro y a Pablo, porque ambos representan caminos distintos que convergen en una misma fe. Pedro era pescador. Pablo era un estudioso de la ley. Pedro caminó con Jesús durante su ministerio. Pablo se encontró con Cristo resucitado camino a Damasco. Sus personalidades eran diferentes, pero ambos entregaron completamente su vida por el Evangelio. El Papa León XIV nos recuerda que la comunión de la Iglesia no significa uniformidad. Pedro y Pablo conservaron sus diferencias, pero encontraron la unidad en Cristo. También nosotros estamos llamados a vivir esa comunión, respetando nuestros distintos carismas, talentos y formas de servir. El Santo Padre también nos hace una pregunta muy importante. ¿Quién es hoy Jesucristo para nosotros? Porque existe el riesgo de caer en la rutina, de acostumbrarnos a la fe, de vivir el cristianismo solamente por costumbre. Por eso la pregunta de Jesús sigue siendo actual. ¿Es Jesús solamente una figura importante en nuestra vida? ¿Es alguien a quien acudimos únicamente cuando tenemos problemas? ¿O es verdaderamente el Señor que guía nuestras decisiones, nuestras prioridades y nuestros sueños? Pedro confesó su fe delante de todos. Pablo anunció a Cristo hasta el final de su vida. Ambos dieron testimonio incluso en medio de la persecución y del sufrimiento. Ellos nos enseñan que la fe no es solamente una creencia privada, sino una forma de vivir. Quizá hoy el Señor nos invita a renovar nuestra respuesta. Tal vez llevamos años siguiendo a Cristo, pero necesitamos volver a decirle con sinceridad: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres mi Salvador y mi esperanza. Oremos juntos. Señor Jesús, hoy nos haces la misma pregunta que hiciste a tus discípulos. ¿Quién dices tú que soy yo? Ayúdanos a reconocerte como el Hijo de Dios vivo, el Salvador, que da sentido a nuestra vida. Danos la fe de Pedro para confesarte con valentía y la perseverancia de Pablo para seguirte hasta el final. Que nunca nos apartemos de tu iglesia y que podamos anunciar tu amor con nuestra vida. Amén. Aní, ahora te invito a escribir en los comentarios: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Si esta reflexión tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que Cristo sigue preguntando hoy: ¿quién soy yo para ti? Que los santos Pedro y Pablo intercedan por nosotros y nos ayuden a permanecer firmes en la fe. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana, si Dios quiere.